Qué gusto saludarles a través de nuestra casa Radio Televisión de Veracruz. Bienvenidos y bienvenidas sean a este programa especial de sororidades. En esta ocasión y en este día en particular, en donde vamos a platicar acerca del Día Internacional de este 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es importante saber qué está pasando en el mundo, desde hace cuánto se dio a conocer este día, por qué, qué tipos de violencias y muchos otros temas que seguramente en casa vamos a poder encontrar, desmenuzar con la familia, con las amistades, en el trabajo. ¿Qué es la violencia en contra de las mujeres? ¿Por qué hay que erradicarla? ¿Y a qué se debe todo esto? Así que a través de este programa y en estos minutos que se van a ir, estoy segura, volando, vamos a poder conocerlo. Hoy estoy saludando y también dando la bienvenida a Isis Rivas García. Ella es, y gracias por tu participación, en la lengua de señas mexicana de la Secretaría de Educación de Veracruz, que hoy estará con nosotros en Sororidades. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí iniciamos. Sigue siendo un tema muy controvertido cuando se habla de la violencia de género o violencia contra mujeres y niñas, ya que aún muchas personas consideran a la violencia física y la psicológica como las únicas a tomar en cuenta, por lo que pareciera que hombres y mujeres la sufrimos por igual. Pero el número de víctimas y el tipo de casos dicen lo contrario. Para poder entender la violencia de género es necesario saber de qué se trata y los tipos y modalidades de violencia que existen. Haré una lista de términos y definiciones con el objetivo de informar y hacer conciencia de lo que la violencia afecta a las mujeres. Sin embargo, cabe hacer énfasis en que la violencia contra las mujeres y niñas tiene un impacto negativo en toda la sociedad, afectando a mujeres y hombres, a niños y niñas, a familias enteras. Cuando una mujer o una niña sufren cualquier tipo de violencia, el hecho impacta a gran escala. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Debemos de prevenir y erradicar la violencia por el bien de todas las personas. Se considera violencia de género como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial a la mujer, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6º, establece que los tipos de violencia contra las mujeres son: la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a las víctimas a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y cualesquiera otras formas análogas que lesiones o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Y para hablar de este tema, precisamente hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos están acompañando dos invitadas que han tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con mujeres que han sido violentadas y que nos van a dar desde su perspectiva el tema, cómo poderlo desmenuzar, qué saber, qué tipos de violencias hay, cómo detectarlas y muchas otras situaciones que se dan. Agradezco la participación de la licenciada Francisca Acosta Pérez, muchas gracias. Ella es fiscal auxiliar de la fiscal coordinadora especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas. Gracias. Y también a la psicóloga Carmen Rosario Galán Pasarán. Ella pertenece al Centro de Justicia para las Mujeres, el CEJUM, aquí en la capital veracruzana. Muchas gracias. Gracias, Carmen, ambas. Y que bueno, decimos 25 de noviembre, decimos la violencia y se nos vienen a la mente pues un montón de infinidad de cosas. Infinidad de cosas. De entrada, violencia, pensamos y muchas veces se tiene este mal concepto de que violencia es un golpe y ya, hasta ahí queda. ¿Pero verdad que no? No. Adelante. No, definitivamente no. Nosotros como Fiscalía podemos advertir que muchas víctimas consideran o relacionan la violencia únicamente con los golpes, con los maltratos físicos, pero definitivamente no. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos señala de manera clara cuáles son los tipos de violencias que existen. Podemos hablar de una violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica. Sí. Y si nos retomamos el Código Penal para el Estado de Veracruz, nos vamos al artículo, por ejemplo, 154 bis, que es el que nos habla, psicóloga, sobre lo que es la violencia familiar. Ahí nos habla precisamente de que se ejerza una violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. ¿Qué significa esto? No necesitamos reunir todos esos tipos de violencias en un acto para que nosotros como fiscales podamos dar vida jurídica a lo que es el delito de violencia familiar. Solamente con un tipo de violencia de los ya señalados que se dé en un hecho en particular, estaríamos dando vida jurídica a ese delito, por lo cual nuestras víctimas deben de tener conocimiento de que no tenemos que estar esperando a que se ejerza una violencia física, esto es, que se nos genere una alteración en nuestra salud personal para que nosotros podamos acudir ante la Fiscalía y poner en conocimiento este hecho delictuoso. Y es que cabe mencionar, fiscal, el hecho de decir, bueno, la violencia, sabemos que muchas veces tanto hombres como mujeres hemos sido violentados o violentadas, ¿no? Y que la violencia existe, lamentablemente. Y hay un violentómetro y en algún momento hablábamos de estadísticas, hablábamos de números, hablábamos de que muchas mujeres sí son violentadas. Y esto pues está tan marcado. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Hay un violentómetro que a lo mejor en casa ni siquiera conocemos, pero que sería importante poder ahí echarle una vista, porque hay violencias desde la que llegamos a normalizar, que sea como un empujoncito o que sea como préstame tu celular para ver tu contraseña, etcétera, etcétera. Y todo eso se va convirtiendo como en un tobogán de violencia. Sí, fíjate, Carla, que es importante tomar en consideración que cuando se ejerce una violencia hay muchas que son visibles, hay otras que son invisibles y por tanto hay una característica de cada una de ellas. Sí. La invisible es inclusive muy sutil, ¿sí? Que a veces hasta la forma de dirigirse verbalmente a la persona, ¿sí? Se está generando violencia. Sí. Utilizar inclusive términos diminutivos, ¿sí? Es una violencia oculta, ¿no? Comparaciones destructivas, ¿no? Entonces, todo esto, estamos hablando de actos que son de carácter social, ¿no? Porque finalmente estamos inmersos en una dinámica social en la que hay grupos, ¿sí? Estereotipos que se han marcado y que generan poder y control sobre, en este caso, en el caso de las mujeres. Claro, ¿no? Enfocándonos en el día, ¿no? Precisamente. Exacto. Estamos hablando de que la mujer, bueno, es un objeto de control y de poder, ¿no? Ya con la ley general de la mujer libre de violencia,
pues ya pasa a ser sujeto, ¿no? Y en Veracruz esto ha sido ya desde hace algunos años, ¿no? Esta parte de una vida libre de violencia. Así es. Y como atinadamente lo ha señalado la psicóloga, debemos de tomar en cuenta, ¿no?, que a veces podemos normalizar esa conducta, ¿no? Pero por eso debemos estar conocedores de todos estos tipos de violencia para que nuestras víctimas puedan detectar en qué momento se está generando un acto que atenta contra su seguridad, que atenta contra su dignidad. Porque, por ejemplo, como lo acaba de decir la psicóloga Rosario, hay conductas que son visibles, ¿no? Un golpe, escoriaciones, hematomas, equimosis, ¿no?, que tendríamos o podríamos acreditar con un dictamen médico lo que es una violencia física. Pero en muchas ocasiones quien genera esa violencia, la persona que agrede a esta víctima, no siempre va a realizar golpes, ¿no? O luego te dicen, bueno, es que son golpes que no te dejen marcas, pero dañan el psique de la víctima. Y en este caso tenemos lo que es la violencia psicológica, que aunque tú como víctima no traigas un moretón, no traigas una escoriación, mediante la valoración psicológica y entonces, vas a detectar ¿cómo llega una ese mujer daño a la fiscalía y dice es que he sido violentada psicológicamente? ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces, lamentablemente se ha tornado este tema de que se dan a conocer casos en donde no son atendidas las mujeres, en donde si no viene, si dice fui víctima de violación y quizás hasta no viene desarropada, no lo toman como evidencia porque ya se bañó, porque ya pasó una noche, porque etcétera, etcétera. Todos estos como detallitos que se dan a conocer. ¿Qué pasa en la fiscalía? ¿Cómo se actúa? ¿De qué manera se puede dar este cobijo para las mujeres que han sido violentadas, tanto física como psicológicamente? Es que aquí la atención tiene que partir precisamente de esa sororidad, sí, con la población que acude, ¿sí? Finalmente es un creer, una empatía ante la situación que trae una persona. Puede haber personas que son en apariencia, ¿sí?, psicológicamente como un mecanismo de defensa, decir no me pasa nada, ¿sí?, pero al interior ha sufrido un deterioro en su estima. ¿Se lleva ¿sí? un tiempo detectar este tipo, por ejemplo, cuando se les da la atención? Sí, es la forma de dialogar, de expresarlo, ¿sí? Porque hay veces que hay que saber detectar cómo lo están normalizando, que finalmente ese es uno de los elementos importantes, ¿no? Que dice, es que sí, o sea, pues sí me da dinero, ¿no? Pero pues yo también tengo que, sí, inclusive esos cortes que hace para explicar en la manera en que van a declarar, ¿no? Cuando pasan, por ejemplo, a la parte de fiscalía, ¿no? Esos cortes que van haciendo donde expresan o manifiestan, ¿no? Sí. Que no hay una confianza en sí, ¿sí? Que tienen miedo de enfrentar determinadas circunstancias. Yo creo que el miedo es ¿sí? lo que nos paraliza. Entonces, muchas veces. Hay varios elementos que en materia psicológica se deben considerar, desde la manera inclusive de que llega, ¿sí? El caminar, ¿no? Nos está marcando qué tanta seguridad, qué tanta tensión tiene contenida emocionalmente, ¿sí? Y que piensa que no va a ser también creída. Y que son como estas alertas, ¿no? Y es que definitivamente el día de hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues tenemos este programa especial con nuestras dos invitadas. Vemos parte de este segundo reportaje hablando del tema para seguir y continuar con más. Entre otras modalidades de violencia podemos citar también violencia institucional, que es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. Violencia simbólica es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Violencia obstétrica
Se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente médicos y personal de enfermería hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto o el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Violencia digital. Se perpetra a través de los medios digitales, como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, causando daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad, y tiene impacto en los cuerpos y las vidas de las personas. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Urge cambiar nuestros conceptos y tradiciones con una nueva forma de vernos y relacionarnos, en la medida en que eliminemos nuestros estereotipos, la forma en que hemos recibido educación sobre cómo debemos ser como mujeres y hombres, podemos prevenir y eliminar estas conductas violentas. Es tiempo del cambio, es urgente y necesario por el bien de toda la sociedad. Y quizá estamos pensando que otras preguntas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa cuando una mujer es víctima de violencia y llega a la fiscalía directamente? Licenciada Francisca Acosta, tú que estás precisamente en este tema, enrolada, que has visto tantos casos, ¿cómo es el proceso? Porque muchas veces no sabemos a dónde ir, con quién correr, quién nos asesora, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Vámonos a enfocarnos en este tema de una mujer que ya es violentada, qué llega y qué se tiene que hacer. La Fiscalía General del Estado, a cargo de la licenciada Verónica Hernández Guiadán, dentro de esta fiscalía se encuentra la Fiscalía Coordinadora, especializada en investigación de delitos de violencia, la cual cuenta con 69 fiscales dentro de todo el estado de Veracruz. Una persona víctima de violencia, llamemos sexual, violencia familiar, una violencia de género, desde el momento en que acude ante la fiscalía, sea la fiscalía especializada o sea directamente al centro de justicia, para el estado de Veracruz, ¿no? Exactamente, porque en el centro de justicia hay fiscales especializadas, comisionadas precisamente. Qué bueno que ya se abrió esta red, porque antes no sabíamos ni para dónde, ¿no? Sí. Ahorita ya es muy cobijado esto, qué bueno, mucho de acompañamiento. Y tienen todos, hay diferentes instituciones que están inmersas dentro de lo que es el centro de justicia. Una víctima puede acudir ante la Fiscalía directamente o incluso ante los institutos municipales de las mujeres, ante la Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, directamente a la línea violeta. Pero en el caso de que estas víctimas acudan directamente a la Fiscalía, el fiscal investigador tiene la obligación o tenemos la obligación en ese mismo momento de tomar la denuncia, hacerles saber todos los derechos que consagra la ley, tanto constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales, realizar el relato de los hechos. Si la persona no cuenta con un asesor jurídico, fiscales tenemos que girar el oficio correspondiente a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas para que se haga la designación de un asesor jurídico, tomar la entrevista e inmediatamente se canaliza a la víctima tanto con perito médico, peritos psicólogos, peritos en trabajo social, en atención a la aplicación de la norma nacional, la norma oficial 046, se canaliza canalizamos a nuestra víctima a la clínica, al centro de salud. En caso de centro de justicia, se cuenta con CESBER dentro del centro de salud, para efectos de que se les dé la atención médica, la atención psicológica. Que eso es muy importante, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, importante. Una mujer que llega dañada, que está por fuera y por dentro en este momento, ¿qué se hace con una mujer violentada? ¿Qué es lo que primero? Porque muchas veces han sido hasta doblemente violentadas, ¿no? Y hasta revictimizadas también. ¿Qué hay que hacer ahí? Se hace precisamente lo que es la entrevista inicial para detección también de riesgo y obviamente darle contención emocional cuando llega en un estado de crisis. De shock. O sea, es darle esa atención para precisamente equilibrar su estado emocional, que le permita estar en un estado de conciencia para que pueda pasar. ¿Ustedes se quedan con ellas en ese momento? ¿Hay acompañamiento? Cuando se requieren ese acompañamiento, tiene uno que dárselo, ¿sí? Estamos interviniendo para poder prepararla, para poder acudir
con el fiscal y obviamente puedan hacer la declaración correspondiente, que posteriormente, ahora sí el fiscal da la instrucción para que también sea atendida por parte del CESBER. ¿Qué debemos CESBER hacer antes de que nos vaya comiendo el tiempo? Es que hay tantas preguntas, de verdad, que se nos va el tiempo volando. ¿Qué debemos de hacer ante una situación como esas? Y hablo en este sentido, que en casa, si tenemos alguna conocida o si, que tocamos madera, decimos coloquialmente, si llegamos a ser víctimas de violencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo llevar ese acompañamiento con la familia? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer en caso de que una mujer sea violentada? En ambas ramas. En este caso, las víctimas de violencia es un delito de persecución oficiosa, por lo cual, por ejemplo, muchas veces los vecinos tenemos el conocimiento directo de que en la casa de junto existe una violencia o se está agrediendo a una persona. Cualquier persona en este caso puede poner en conocimiento y el fiscal tendrá que iniciar la carpeta de investigación de manera inmediata y requerir a esta víctima o dictar las medidas de protección que establece la normatividad. Ya. ¿Y en cuestión psicológica, Carmen? En materia psicológica, precisamente es brindarle todo el apoyo a través de técnica, apoyarle para el equilibrio emocional, pero también en la parte cognitiva, ¿no? Para que ella se tome ¿Familiares qué conciencia. tenemos que hacer en el caso de familiares se busca, hay una red de apoyo para la persona que está viviendo ese tipo de experiencia. O sea, alguna familia que sea partícipe de un evento como estos tan desafortunados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que llevarla? ¿Tenemos que decirle? Acompañarla, acompañarla. En el caso de que la persona llegue sola y que no exista una red de apoyo, bueno, existe lo que es el albergue. Tocando el tema, psicóloga, con relación a cuando no existen redes de apoyo, muchas veces la víctima se siente desprotegida porque no tiene un lugar a donde ir. Claro. Y el hecho de que yo denuncie y regresar al domicilio puede ejercerse más violencia hacia mí. Nuestras víctimas tienen que tener este conocimiento de que nosotros como fiscales estamos obligados a dictar las medidas de protección. ¿Pueden canalizarlas a refugios? Claro que sí. De hecho, en el artículo 137 del Código Nacional hay una de las fracciones como medidas de protección y es precisamente la canalización de estas víctimas a los refugios correspondientes. Sí, de hecho en el SEJUM existe lo que es la estancia, que es un espacio donde pueden estar durante 72 horas. ¿Hay teléfonos, hay direcciones para que podamos compartirlos ahorita con la gente que nos está viendo en casa? Claro que sí, con el Centro de Justicia Psicóloga. Es calle Colmerillos, sin número, Colonia Reserva Territorial Nuevo Jalapa, en esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Sí. El Centro de Justicia conoce del delito de violencia familiar, delito de sexual, violación y pederastia de los municipios de Jalapa, San Andrés Tlalnehuayocan, Banderilla y Emiliano Zapata. Y la Fiscalía aquí en la ciudad de Jalapa, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia, está ubicada o estamos ubicados en la calle de Úrsulo Galván, número 156, Colonia Centro, en esta ciudad Pleno capital. Centro de la capital veracruzana. Y es que de esto se trata. Y si no, bueno, hablemos en nuestros municipios. Si nos están viendo en otros municipios, claro está, acérquense a las fiscalías, acérquense al DIF, acérquense a estos centros en donde este acompañamiento se da a muchas mujeres y tratemos, por favor, de erradicar la violencia. Cada vez hay más campañas, cada vez hay más conocimiento, cada vez hay más acompañamiento para las mujeres y de eso se trata. ¿Algo más que quieran agregar ya para terminar nuestro programa? Yo creo que es un trabajo que necesita mucha solidaridad, de la población, porque es un problema social. Claro. Que todos tenemos que atender. Carmen Rosario Galán Pasarán, del Centro de Justicia para las Mujeres, muchas gracias por participar con nosotros. Y hoy la licenciada Francisca Acosta Pérez, fiscal auxiliar de la Fiscal Coordinadora especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas. ¿Con qué cerramos, fiscal? Bien, pues manifestar que, como ya lo ha precisado la psicóloga, y que bueno, las personas que nos están viendo, que sepan que no necesitamos, como ya precisé, que presentemos una lesión
Sí. Para poder acudir ante la Fiscalía y poner el conocimiento, una probable violencia familiar, ya que como se precisaron los tipos, muchas veces no hay evidencias físicas, golpes, pero el daño está en el psique de la víctima. Entonces, no necesitamos que estén lesionadas para que pongan en conocimiento de nosotros que están siendo víctimas de un hecho delictuoso. Pues hemos terminado este programa, lamentablemente, pero esperamos tenerlas muy pronto aquí en otro espacio de sororidades, sobre todo en este especial que es para ustedes ahí en casa, que nos hacen el favor de vernos hoy en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Espero verlas muy pronto. Gracias. Isis Rivas García, en la Lengua de Señas Mexicanas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias y a ustedes, gracias en casa. A través de Radio Televisión de Veracruz, continuamos en la próxima. Que se la pasen muy bien.